Pura vida Costa Rica, ¿cómo está mi gente querida? Octavo programa del ciclo de conferencias digitales. Gracias por seguir acompañándonos programa a programa. Les animamos a que nos escriban aquí en el chat de qué parte del país nos están visitando y nos pongan también el nombre de su empresa. Vendan, vendan y vendan. Toda ocasión es buena para vender. Puedes ver todos los programas del ciclo de conferencias digitales en el canal de YouTube de Colao, yendo a la sección de ciclo de conferencias, o bien aquí en la sección de vídeos donde lo estás viendo ahora mismo. Y seguimos en el universo de Google con la misión y objetivo de posicionar todas las páginas de nuestro sitio web arriba, bien alto, en la zona orgánica de los resultados. En los próximos programas veremos cómo hacerlo en la zona de pago, también llamada de Google Ads, y en la zona del mapa justo debajo. Así que, ¡comenzamos! En el programa de hoy, en el universo de Google, con la misión y objetivo de posicionar las páginas de nuestro sitio web en la parte gratuita, también llamada orgánica, de los resultados del buscador. En los programas siguientes veremos cómo posicionarla en la parte de pago de los anuncios, también llamada Google Ads, y debajo en la parte local del mapa. Perfecto. En el programa anterior ya vimos los tres factores principales que Google usa para determinar el orden de los resultados. Volvamos a escuchar a Google diciéndolos. Mantenemos la idea original de los enlaces. Sabemos de dónde salen y a dónde van. Los podemos ver y los podemos usar. Las palabras que hay en el sitio web, lo mismo, las podemos leer, las podemos ver y las podemos usar. El comportamiento de los usuarios lo usamos también midiéndolo de distintas maneras. Fantástico. Contenido, enlaces y comportamiento de tus usuarios. De estos tres, dos dependen de ti, 100% de ti. Contenido y comportamiento de los usuarios. El tercero, es decir, el de enlaces, también depende de ti, ¿eh? No te laves las manos. No. Lo que pasa es que no está dentro de tu sitio web. Está en otros sitios web. Pero depende de ti conseguirlos, llamándoles, escribiéndoles, dándoles la lata, escribiendo artículos y enviándoselo con un enlace para ti. Veremos enlaces y comportamiento en los programas posteriores. Hoy nos enfocamos a ver la parte del contenido. Y la parte del contenido externo, porque el contenido se divide en dos. La parte del contenido interno, es decir, el contenido que está dentro de tu sitio web, que la gente puede ver, que la gente puede leer, imágenes, vídeos, todo esto es el contenido interno. Y el contenido externo, que es el que veremos hoy. Etiquetas de título y descripción. Es fascinante y sorprendente, porque es más importante de lo que tú seguramente imaginas. ¿Y por qué? Pues porque las etiquetas de título y descripción, el contenido externo que decíamos, no solamente impacta directamente en el primero de los factores, contenido, sino que también impacta en el tercero, en el del comportamiento de los usuarios. Así que tenemos un beneficio doble. ¿Por qué impacta en el del comportamiento de los usuarios? Un factor que veremos en programas posteriores. Pues porque el factor de comportamiento de los usuarios se divide en dos. Porcentaje de clic que tiene tu resultado comparado con los demás en Google, y tiempo que la gente pasa dentro de tu sitio web. Interacción que tiene. Te ha escrito, ha hecho clic en el botón de llamada, ha estado leyendo, viendo el vídeo. ¿Qué ha hecho? Si se regresa, malo. Si se queda, bueno. Pero de nuevo, el comportamiento de los usuarios lo veremos en otro programa. No es el tema de hoy. Pero que sepan que lo que estamos viendo hoy, el contenido externo, las etiquetas y la descripción, también es parte del tercero. Sigamos, entonces.
explicando las etiquetas de título y de descripción. ¿A cuál de estos dos resultados le darían clic ustedes? Vamos a hacer una pequeñita encuesta. Pónganos aquí abajito su opinión. A mí me da que va a ser... Bueno, esperemos un poquito. Bueno, lo decimos ya. El segundo. ¿Verdad que sí? El segundo. Y como hemos comentado antes, el hecho de que más gente le dé clic al segundo, eso hace que pronto el segundo resultado supere al primero. He dicho la palabra pronto. ¿Y qué tan relevante es? Porque mucha gente me pregunta, Dani, ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que mi sitio web aparezca en la zona orgánica gratuita? Ya tengo las etiquetas bien puestas, ya he cumplido también el factor de los enlaces, ya tengo mucho contenido en mi sitio web que hace que la gente esté contenta. Así que tengo contenido, enlaces y el comportamiento de mis clientes es muy bueno porque la gente está súper contenta, súper feliz. No es inmediato. Comparemos el tiempo que tarda su resultado en aparecer en cada una de las tres secciones. En la zona de los anuncios, 24 horas, es rápido. Crea la campaña, pone su tarjeta de crédito y pone las palabras clave, pum pam, nada, en un día estás. En la zona del mapa, ponte 6 meses, porque entre que recibes la carta para validar tu empresa de Google, o bien la validan mediante una videollamada, recibes comentarios que Google considera buenos, válidos, con fotografías, etcétera, y completas tu perfil en Google Mi Negocio, pasan 6 meses. La zona orgánica pasan 24 meses para la primera de las páginas y 12 meses para las siguientes. No es un sprint. No lo es. No es un sprint. Es una maratón. Hay que tener paciencia. Hay que aguantar, hay que seguir, no hay que desistir, no tiren la toalla. Lo están haciendo bien, continúen, cojan un poco de agua y adelante. Al final llega la recompensa. Qué emocionante, ¿verdad? Y la recompensa en este caso es subir posiciones en el resultado. Tenemos que tener los tres factores bien. Hoy estamos explicando el primero, el de contenido, y más específicamente el contenido externo, las etiquetas de título y de descripción. ¿Qué pasa si tú no creas etiquetas de título y descripción? Quizás es una pregunta que te puedes hacer, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que Google toma lo primero que encuentra de tu sitio web como título y lo segundo como descripción. Y eso no lo queremos. La única manera de que estén bien hechas es hacerlas nosotras y nosotros. Alba, por favor, explícanos de forma más visual todo lo que acabo de comentar y lo más importante, cómo crear y hacer estas etiquetas de título y descripción. Empecemos donde comienza todo, en Google. Ahora que te has especializado en un producto o servicio concreto, toca poner un título y descripción que conduzca al clic. Seguro que te has dado cuenta de que todos los resultados de Google tienen un título en el que puedes hacer clic. Se trata del título de la página web y se define a través de la etiqueta de título. Las etiquetas de título son importantes porque influyen directamente en el posicionamiento de tu web en Google. Justo debajo del título hay un par de líneas de texto que resumen el contenido de una página específica. Esto es la metadescripción y se define a través de la etiqueta de descripción. Veamos resultados con un buen título y descripción que llevan tráfico a la página web y otros que no tanto. ¿A cuál de estos tres resultados le darías clic? Seguramente al segundo, y por un motivo muy simple. Destaca y resalta más que el resto.
Como hemos dicho antes, además de especializarse para aparecer arriba de los resultados de Google, es importante tener un título y descripción atractivos que hagan que nuestras páginas se mantengan arriba de los resultados y suban todavía más arriba. En este vídeo te mostramos cómo poner un título y una descripción que mantenga visible en los buscadores tu página principal, la página de categorías, la página de cada uno de los productos y los artículos de tu fantástico blog. Para puntualizar, el título y la descripción que aparecen en los resultados de los buscadores como Google es distinto al título y descripción que has puesto en tu página web. Los de tu página web los puedes cambiar con la frecuencia que quieras y la descripción no tiene límite de caracteres. Los que salen en los buscadores deben mantenerse sin cambios siempre que sea posible y tienen una extensión definida. Vamos a ver cómo poner el título y descripción que aparecen en los resultados de los buscadores. Vayamos a nuestra cuenta de Colao para añadir las etiquetas de título y descripción. Las pondremos en la página principal de nuestro sitio web, las páginas de nuestros productos, las de categorías y en la página de nuestros artículos del blog. ¡Comencemos! Para añadir las etiquetas de título y descripción para nuestra página principal, iremos a Página web y allá encontraremos la sección de título y descripción para los buscadores. Para tu página principal, pone el nombre de tu empresa primero y luego resalta el liderazgo y el valor que aportas como empresa. Para nuestra tienda de sombreros vaqueros, podríamos poner Sombreros Ramírez, líder en sombreros vaqueros desde 2010. Capitaliza las primeras letras de las palabras para aumentar la visibilidad de tu resultado y hacer que destaque entre el resto. La descripción tiene que cautivar y captar la atención de las personas que buscan en Internet. Sugerimos que te esfuerces en escribir un texto persuasivo que se acerque al máximo al número de caracteres permitido. Por ejemplo, amplia selección de más de 50 sombreros vaqueros para hombre, mujer y niños, elaborados artesanalmente con pieles, algodón y materiales de primera calidad. Añadamos el título y la descripción para las categorías de nuestros productos yendo a Productos y luego a Categorías. Aquí te recomendamos acentuar el número de productos dentro de esta categoría y destacar algo que los haga especiales, como por ejemplo, sombreros vaqueros para mujer. Descubre más de 50 diseños únicos. Es importante que el título empiece con el nombre de la categoría para que coincida con la búsqueda del usuario. La descripción podría ser sombreros de vaquero para mujer hechos artesanalmente siguiendo un proceso tradicional que garantiza la calidad y tu máxima satisfacción. ¡Fantástico! Pongamos las etiquetas de título y descripción a nuestros productos. Para ello, iremos a la página de cada uno de nuestros productos. Sugerimos iniciar el título con el nombre del producto, tal como crees que la gente lo busca en Internet, seguido con el nombre de tu empresa y el símbolo de marca registrada. Todo lo que sirva para hacer destacar tu resultado. Por ejemplo, sombrero vaquero para mujer clásico, Sombreros Ramírez. En la descripción hay que ser creativo para persuadir y captar el clic. Por ejemplo, nuestros sombreros vaqueros de mujer clásicos destacan sobre el resto por su calidad y estilo. Te convertirá en la estrella de cualquier ocasión. ¡Muy bien! Para añadir las etiquetas a los artículos de nuestro blog, iremos al menú y haremos clic en Blog. Recomendamos poner una etiqueta de título que coincida con la de nuestro artículo. Para la descripción, pongamos nuestra vena creativa a trabajar, para persuadir y conseguir el clic, como por ejemplo, ¿se acerca San Valentín y no sabes qué regalar? Has llegado al lugar indicado. Te presentamos las 10 mejores ideas para sorprender a alguien especial. Ahora ya sabes cómo añadir títulos y descripciones persuasivas en tus páginas, que se mostrarán en los buscadores y te ayudarán a conseguir más clics. ¡Aloha! Perfecto, muchísimas gracias, Alba. Ahora no solo entendemos mejor qué son las etiquetas de título y descripción, sino también sabemos cómo crearlas. Así que
saquemos nuestra vena creativa y pongámonos manos a la obra, creando etiquetas de descripción para todas las páginas de nuestro sitio web. Por cierto, habrás visto que Alba nos ha explicado cómo crear las etiquetas de título y descripción para las páginas más comunes, la página principal, la página de productos, la de categorías, los artículos del blog, pero en Colao puedes crear tantas páginas como quieras, como la página de contacto. Solo recuerda que después de crear todas estas páginas, tienes que definir la etiqueta de título y descripción. ¡Bravo! Muy bien. Amigas y amigos, hoy hemos visto el primero de los 3 factores que determinan el posicionamiento en Google, el contenido. Hemos visto la mitad, de hecho, el contenido externo. La otra mitad, el contenido interno, lo veremos en el siguiente programa. Y como siempre, antes de despedirnos, les pasamos el micrófono a ustedes. No olviden enviarnos su pregunta aquí al correo que aparece en pantalla y lo mostraremos al mundo. Así que esperamos sus vídeos. Y hoy tenemos un consejo increíble. Nos desplazamos hasta Paraguay para dar la bienvenida a María René Dongo, fundadora de Servicio Secretarial Integral. Escuchemos su consejo porque nos envía 2 consejos increíbles. Adelante, María René, te escuchamos. La amenaza es visible para un microempresario. Los clientes se alejan, muchas veces se van y no dicen el por qué, entonces uno tiene que comenzar a investigar qué es lo que pasó, con mucho tino, con mucha amabilidad. Recibió un maltrato, el trabajo no está acorde con lo que él pidió, tomó demasiado tiempo su pedido y etcétera, etcétera. Así como es una amenaza el perder los clientes, también es una oportunidad que tenemos los microempresarios. ¿Cómo? Fácilmente investigando qué tipo de facilidades podemos darle, ampliar. De repente hay algún rubro que estamos dejando de lado, alguna tarea que también es importante y necesaria. Entonces es un trabajo de investigación ambos lados, ¿no? Al cliente y lo que necesita el cliente. La jubilación está en la mente de las personas, pero las capacidades son permanentes. Entonces, amigas mayores como yo, no dejen de lado lo que saben hacer y síganlo haciendo. Síganlo haciendo. No hay nada más reconfortante que sentirse que uno puede dar lo mejor de sí, de su capacidad y de su experiencia. Bravo, bravo y bravo, María René. Fíjense lo que ha dicho ella. Los clientes descontentos son una oportunidad, no son una amenaza. Algunas veces me han preguntado a mí, si en algunas entrevistas, quién eran mis referentes o quién eran las personas que más me habían ayudado a construir Colao, a desarrollarla, a convertirla en una plataforma de éxito. Y siempre he dado la misma respuesta. Pues los clientes que no estaban contentos. Ellos han sido los que nos han ayudado a todo el equipo de Colao a identificar las áreas de oportunidad. Cuando usted tenga alguna cliente que no se muestra contenta, que no está satisfecha, agarre el teléfono, llámela, pregúntele, pídale consejo. ¿Qué es lo que hemos fallado? ¿En qué hemos fallado? ¿Qué te gustaría ver? Y cuando usted cuelgue, ya tiene tarea. Una tarea que se le ha dado una clienta, un cliente, que no estaba satisfecho. Así que tenga a sus clientes satisfechos cerca y a los que no están satisfechos todavía más cerca. Gracias, María René, por ilustrarnos, inspirarnos y alumbrar el camino al éxito. Gracias a los clientes no satisfechos. Y el segundo, que gran consejo también, no paren, no paren.
sigan siempre. Como la canción, ¿verdad? Amigas y amigos, qué gran privilegio haber estado una semana más acercando estrategias de desarrollo de negocio digital. Es un honor poder servirles a ustedes y a sus empresas. Nos veremos, si Dios quiere, en el siguiente programa. Hasta entonces, que estén muy bien.